Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer con mucha reverencia la palabra de Dios. El versículo 7. A ver, hermano Emilio, ¿encontró el pasaje? Espero que sí, ¿no? Mana Sandra, Mana Nubia, ojalá que ahí estén pues, y vamos a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Leamos, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pueden sentarse, hermanos, sean tan amables. Quiero titular la reflexión en esta hora: el poder es de Dios. Cuando hablo de ello, me refiero a lo que aparece escrito en el Salmo 63, verso 11. Si usted mira bien el texto, va a encontrar algo que es maravilloso. 62, verso 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Para el cristiano es muy importante entender esta verdad, dado que muchas veces los seres humanos confiamos en nosotros mismos. Y eso hace que no alcancemos todo lo que Dios tiene. Porque cuando usted confía en sus fuerzas, pues sin duda alguna está desconociendo a quién le pertenece su vida y por quién está usted acá. El caso es que se han presentado unas dificultades no pequeñas en la iglesia de Corinto, y entre ellos algunos que cuestionan el ministerio de Pablo, porque piensan que ellos en su conocimiento superan a Pablo en su ministerio. Pero Pablo, desde el capítulo 2 de la primera a los Corintios, dice: cuando fui a vosotros, no me propuse saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y no fui con palabras de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo. Por eso dijimos que en el ámbito del cristianismo, el poder no radica en el saber humano, en los títulos del predicador, en la fama del predicador, en el liderazgo del predicador. En la iglesia, lo único que hace que esté en pie es el poder de Dios. Amén, amén. Una iglesia sin el poder de Dios es una iglesia que será simplemente un grupo más de los muchos que hay. Pero lo que ha caracterizado a la iglesia a lo largo de toda la historia es que nunca hemos pensado que todo lo que alcanzamos sea por lo que nosotros somos, sino que más bien pensamos que dependemos de Dios, que lo que hacemos y lo que logramos es sencillamente porque de Dios es el poder.
usted verá si alaba a Dios. Y me llama la atención de una manera muy grande esto, porque el apóstol Pablo está hablando del ministerio. Dice, es sencillamente un don de Dios. Y este ministerio no podrá alcanzar sus objetivos si comenzamos a andar en nuestras condiciones netamente carnales o humanas. El éxito del ministerio de la predicación radica en que está auspiciada por el poder de Dios. Por eso era que Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿A cuáles? A judíos y a griegos. Mostrando con esto que ningún cristiano podrá perseverar en la sana doctrina. Ningún cristiano podrá abstenerse del mal, vencer las tentaciones, si no es por el poder de Dios. Porque es la ley del Espíritu de vida en Cristo que hace que yo pueda ser libre de la ley del pecado y de la muerte. Y me llama mucho la atención lo que el apóstol enseña aquí. Verso 5 del mismo capítulo que leímos al principio. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese tesoro, ese conocimiento, ese poder de Dios, dice Pablo, lo tenemos en vaso de barro. Finalidad, para que la gloria no sea suya, la gloria no sea mía. Pues allá en esa iglesia habían unos que reclamaban ser de Apolos y otros de Cefas y otros de Pablo. Y el apóstol dice, ¿quién es Apolos? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Pablo? Simplemente instrumentos por medio de los cuales ustedes han oído la palabra de Dios. Y les aclara, yo sembré y Apolo regó. Pero el crecimiento de la iglesia no lo da Pablo, no lo da Apolos, no lo da Pedro, no lo da el líder de turno. El crecimiento de la iglesia lo da Dios. Porque de Dios es ¿qué? El poder. Él escribe en otro de sus escritos maravillosos diciendo, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vuelve y dice, el que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Observe que en ninguna de esas porciones de la Biblia aparece que el hombre por sí mismo puede alcanzar lo que Dios tiene para el ser humano. El hombre alcanza lo que Dios tiene para la humanidad en la medida que entienda que es simplemente un vaso frágil de barro, para que a partir de ahí todo lo que usted vea que sucede en el crecimiento espiritual, en el crecimiento numérico, en el crecimiento del conocimiento, entienda que no es por el hombre. Y ahí entonces que no queda bien decir, yo hice, yo gané, yo trabajé, por eso la obra. No, simplemente somos hombres y mujeres que en las manos de Dios Él hace cosas grandes. Al final de todo, Él es el alfarero. Nosotros somos simplemente vasos que Él ha cogido, nos ha molido
una y otra vez, y un día le plació hacernos el vaso que somos hoy, para que ahí se deposite lo más grande que pueda existir por sí mismo, el poder de Dios. Así que usted no tiene de qué gloriarse, no tiene de qué jactarse. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo habéis recibido, ¿de qué se gloría? No hay ni una razón. Si yo predicara un sermón y se arrepintieran miles, si yo fuese a una plaza pública y la multitud se congregara y ocurrieran señales, maravillas y milagros, si fuese al lugar donde está el leproso o el paralítico o el que tiene cáncer o la tragedia más grande que pueda vivir la humanidad y se pudiera resolver con mi presencia, no sería yo, sería el poder de Dios en mí para que la gloria sea para Dios. Así que estamos llamados a entender que todo lo que sabemos, lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos a Dios. Qué bueno aprender de lo que está escrito. Jesús, siendo Dios, nunca hizo alarde de todo lo que él hacía. Siempre lo atribuyó a un ser superior, como si él simplemente estuviese desempeñándose en un campo netamente humano. Y si él lo ha hecho, ¿por qué entonces usted y yo no alcanzar a comprender hoy que somos unos instrumentos que Dios utiliza en el lugar, el día y la circunstancia que se presenta? Ojalá que cada creyente aprenda de Jesús la humildad para que en la medida que Dios le use, en la medida que Dios le dé autoridad, no se jacte. ¿Sabe una cosa? Estaba pensando en lo que sucedió con Pablo. Pablo era un hombre destacado. Ya ustedes conocen la historia de él antes y todo lo que pasa desde el momento que él recibe a Jesús. Pero parece que hubo un tiempo en el desarrollo de su vida cristiana que pensó de sí mismo grandezas. Y resulta que dice la Escritura que le fue dado, permitido, que un agente del mal lo abofeteara para que él no se llenara de demasiada grandeza. Y se refería precisamente a una enfermedad, a un aguijón en su carne. Y dice que él oró a Dios. Y Dios, cada que él oró, ¿qué fue lo que le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A mí me llena de interés llegar a comprender que la iglesia ha llegado hasta acá, no por sus estrategias de trabajo, ni por la capacidad de sus líderes. Hemos llegado hasta aquí porque esta iglesia es el resultado del poder de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos un día. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesús está haciéndoles saber que ellos sin su presencia no podrán hacer absolutamente nada. Como Sansón no pudo enfrentar los desafíos sin el poder de Dios, así tampoco el cristiano podrá superar, vencer, triunfar, alcanzar cosas grandes si no es por el poder de Dios. Algo debe de tener en cuenta el cristiano. Quítale al creyente el poder de Dios y será uno como los demás.
lo que diferencia al cristiano del mundo común y corriente es que el cristiano es el templo del Espíritu Santo, es la morada de Dios. Y Dios ha permitido este favor en su vida para que cada vez que usted desarrolle una actividad que haga que se vean cosas grandes, simplemente entienda que no es usted, sino el poder de Dios en usted. Porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Por eso es que Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Uno se pone a pensar cuántos han intentado y algunos creen que es muy fácil fundar una iglesia y que la iglesia crezca. Pero se les olvida que esto no es de los hombres. Muchos lo han intentado y no han podido prosperar y no van a poder prosperar si quieren presentar una sana doctrina. ¿Por qué la iglesia donde va Dios la bendice? Bueno, porque no es la iglesia como tal, es el poder de Dios en la iglesia. Así que necesitamos hoy más que nunca que los cristianos aprendamos a depender de Dios, a comprender que separados de Él nada podemos hacer, que es la razón de nuestra existencia, que es la esencia de nuestra vida, que es el motor que mueve este gran cuerpo llamado la iglesia, que donde va, Dios lo usa, hace obras extraordinarias y es maravilloso uno escuchar a la gente diciendo, gloria a Dios. Dios me habló, Dios trató conmigo, Dios me sanó. Eso lo llena uno de satisfacción porque se da cuenta que lo que uno está haciendo no es por lo que uno es, sino por lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Así que permitamos el poder de Dios en nuestra vida y téngalo por seguro que por difíciles que sean las etapas que tengamos que vivir, en Cristo vamos a ser más que vencedores. Acuérdate, todo lo que alcances dentro del desarrollo de tu vida cristiana, no lo adjudiques a tu capacidad. Más bien, sé humilde, agacha la cabeza y di, si no fuera por el Señor, no hubiera llegado hasta aquí. Por eso, hasta aquí nos ayudó Jehová. Demos gracias.